Com certeza. Preparei a transcrição completa dos 4 capítulos, adaptando a história para o espanhol falado no México, com novos nomes para personagens e lugares que refletem a cultura e os nomes tradicionais mexicanos. Capítulo 1. El lamento silencioso en la casona de los Garza. El aroma de la casona de los Garza era una mezcla peculiar de cera para madera, limpiadores con un toque cítrico y algo más antiguo, etéreo, el olor de una tristeza impregnada. Sofía Ramírez lo había sentido en los huesos desde su primer día de trabajo, hacía exactamente 72 horas. La casa, un coloso arquitectónico en San Pedro Garza García, el municipio más opulento de Monterrey, parecía un mausoleo de lujo. Los amplios pasillos, de un mármol frío que reflejaba el brillo de candelabros de cristal, eran demasiado silenciosos. El único sonido constante era el eco de sus propios pasos y el zumbido distante de algún aparato electrónico. Las paredes estaban adornadas con retratos al óleo y fotografías de una felicidad que parecía pertenecer a otra dimensión. En casi todas ellas, una mujer de sonrisa radiante y ojos llenos de vida, Isabel la Garza, abrazaba a un niño pequeño o miraba con adoración a su esposo, Alejandro. La señora Garza, como los pocos empleados aún se referían a ella en susurros, llevaba muerta 2 años. Su presencia, sin embargo, era más palpable que la de muchos vivos. Sofía, a sus 26 años, cargaba una madurez forjada por las dificultades. Había tenido que pausar su carrera de pedagogía en la UANL para cuidar de su madre, Elena Ortiz, cuya diabetes se había agravado, haciendo insostenible su trabajo como costurera. El puesto en la casona de los Garza, con un sueldo sorprendentemente generoso para el personal de limpieza, pareció una bendición, una balsa en un mar de deudas y preocupaciones. Pero la bendición venía con un peso. La soledad de ese lugar era abrumadora. Doña Carmen, la cocinera de pocas palabras que trabajaba para la familia desde hacía más de una década, le había dado un consejo el primer día. «Haz tu trabajo, mija. Ojos abajo, boca cerrada. Al patrón no le gustan ni el ruido ni las preguntas». Aquella mañana de jueves, mientras pulía el largo pasamanos de caoba de la escalinata principal, Sofía pensaba en su madre. Le había llamado más temprano, escuchando la voz débil pero cariñosa al otro lado de la línea. «¿Comiste bien, mi amor? No te mates trabajando. Ese trabajo se ve pesado». El corazón de Sofía se encogió. El trabajo no era pesado, era desolador. Y nada la preparó para lo que vino a continuación. Un grito. No fue un grito de juego o de un berrinche infantil. Fue un sonido agudo, cortante, cargado de un dolor puro y desesperado que rasgó el silencio de la mansión. «No quiero. Por favor, para allá». La voz inconfundible era la de Mateo, el pequeño heredero de la fortuna y de la tristeza de los Garza. Sofía se congeló, con el trapo suspendido en el aire. Su instinto, afilado por años cuidando a sus primos más pequeños y por la carrera que soñaba con retomar, gritó en alerta. Entonces, otra voz, femenina, pero dura como el acero, respondió con una impaciencia fría. «Mateo, necesitas esforzarte. ¿Cómo vas a mejorar si no lo intentas?» Era la doctora Verónica Montes, la fisioterapeuta particular del niño. Una mujer que exudaba un aura de autoridad y superioridad, siempre vestida con trajes impecables, con un perfume caro que parecía luchar contra el aroma de melancolía de la casa. Movida por una fuerza que ella misma no comprendía, Sofía dejó el trapo y la cera en el escalón y comenzó a subir, paso a paso, la alfombra roja, ahogando el sonido de sus pisadas. La puerta de la habitación de Mateo, al final del pasillo, estaba entreabierta. El llanto del niño se intensificó, entrecortado por sollozos y respiraciones jadeantes. Sofía se asomó por la rendija. La escena la paralizó, enviando una oleada de furia y náuseas por su cuerpo. Mateo estaba fuera de su silla de ruedas, acostado sobre un tapete terapéutico en el suelo. La doctora Montes, con una expresión de concentración clínica, forzaba sus piernas delgadas y pálidas hacia arriba, en un ángulo que era claramente antinatural y agonizante. El rostro del niño estaba congestionado, rojo, cubierto de sudor,
y lágrimas que se mezclaban. Se retorcía, intentando inútilmente liberarse de la presión. «Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá», repetía, como un mantra de desesperación. «Tu mamá murió, Mateo». La voz de Verónica cortó sin una pizca de compasión. «Deja de hacer drama y coopera conmigo». «Duele, duele mucho», gritó él con la voz quebrada. «El dolor es normal. Sin dolor no hay ganancia», recitó la fisioterapeuta como si leyera de un manual. Sofía no pudo soportarlo más. Aquello no era terapia, era tortura. Con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho, tocó suavemente la puerta. «Con permiso, ¿puedo pasar?» La doctora Montes giró el rostro abruptamente, la máscara de profesionalismo rompiéndose para revelar una furia gélida por haber sido interrumpida. Sus ojos, de un café frío, recorrieron a Sofía de arriba abajo con desprecio. «¿Quién es usted?» «Soy Sofía, la nueva empleada de limpieza», dijo con la voz más firme de lo que esperaba. «Escuché el llanto y vine a ver si todo estaba bien». «Todo está perfecto», respondió Verónica entre dientes. «Y nadie la llamó. Regrese a su trabajo». Pero Sofía no se movió. Sus ojos se encontraron con los de Mateo. El niño la miraba con una expresión que jamás olvidaría, una petición muda de socorro, una súplica desesperada desde un lugar donde la esperanza estaba muriendo. «Pero el niño está sufriendo mucho», insistió ella, dando un paso hacia el interior del cuarto. Fue suficiente para que Verónica se pusiera de pie. La mujer era alta, imponente, y su rabia pareció llenar todo el espacio. «Escúcheme bien, sirvienta», escupió la palabra como un insulto. «Tengo posgrados de las mejores universidades de Europa. Cobro una fortuna cada mes y llevo tratando a este niño por 1 año y medio. ¿Usted entiende algo de fisioterapia neurológica pediátrica?» «No, doctora». Pero entonces no se meta donde no la llaman», la interrumpió Verónica. «Este niño necesita tratamiento profesional, no la lástima de una empleada. Ahora lárguese». Sofía miró a Mateo una última vez. Él susurró su nombre, un sonido casi inaudible. «Es que yo pensé que... A usted no le pagan para pensar, le pagan para limpiar». Con una fuerza innecesaria, Verónica tomó a Mateo en brazos, el niño gimiendo de dolor cuando sus piernas fueron movidas, y lo dejó caer en la silla de ruedas con una brusquedad impactante. «Continuaremos mañana, Mateo. Y usted...» Se giró hacia Sofía, con los ojos fulminándola. «Si la vuelvo a ver cerca de esta habitación durante mi horario, hablaré directamente con su patrón, y le aseguro que no le gustará el resultado». Sofía retrocedió, sintiéndose impotente y humillada. Al salir del cuarto, escuchó la voz de Mateo, más fuerte ahora, llena de pánico. «Sofía, regresa, Sofía». La puerta se cerró con un clic fuerte y definitivo, ahogando el llanto del niño. El pasillo silencioso pareció aún más opresivo. El resto de la tarde se arrastró. Sofía intentó concentrarse en sus tareas, pero la imagen del rostro sufrido de Mateo y la frialdad de Verónica no salían de su mente. La frase de doña Carmen, «ojos abajo, boca cerrada», resonaba en su cabeza como una advertencia. Perder ese empleo significaría un desastre para ella y su madre, pero ¿cómo podría quedarse en silencio? ¿Cómo podría pulir la plata y limpiar los pisos de una casa donde un niño era tan claramente maltratado? A las 7 de la noche en punto, llegó Alejandro Garza. Sofía lo escuchó entrar, sus pasos pesados y cansados en el mármol del vestíbulo. Era un hombre que aparentaba más de sus probables 40 años. Había una sombra permanente en sus ojos, y el peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros anchos, siempre cubiertos por trajes caros e impecables. Era educado, pero distante, tratando a los empleados con una cortesía formal que creaba un abismo entre ellos. Sofía estaba limpiando la sala de estar, con el corazón martillándole las costillas. Era ahora o nunca. «Buenas noches, señor Garza». «Buenas noches», respondió él sin mirarla directamente, dirigiéndose ya hacia la escalera. «¿Cómo estuvo el día?» La pregunta era retórica, no esperaba una respuesta real, pero Sofía la usó como una oportunidad. Respiró hondo. «Señor,
¿Puedo hacerle una pregunta sobre Mateo? Alejandro se detuvo a mitad de la escalera con la mano en el barandal. Se giró lentamente y por primera vez sus ojos se enfocaron en ella. Había cautela en ellos, una barrera erigiéndose. ¿Qué tipo de pregunta? Él siempre ha usado la silla de ruedas. El rostro de Alejandro se endureció, las líneas de expresión se profundizaron. Bajó unos escalones, su presencia volviéndose más imponente. ¿Por qué quieres saber? Es que hoy lo vi en la sesión de fisioterapia. Sofía escogió sus palabras con cuidado, y parecía que estaba sufriendo mucho. Una chispa de irritación brilló en los ojos de Alejandro. Sofía, el sufrimiento es parte del tratamiento. Es algo que usted no entendería. Pero gritaba tanto, señor. Pedía que parara. Alejandro bajó el resto de la escalera y se detuvo a pocos metros de ella. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. Mi hijo tiene atrofia muscular secundaria, causada por un trauma psicológico profundo. Cuando su madre, Isabela, murió en un accidente de carro hace 2 años, él lo vio todo, estaba en el carro, y desde ese día dejó de caminar. La doctora Montes es la única profesional calificada en el país que aceptó tratar un caso tan complejo. La única. La revelación golpeó a Sofía como un puñetazo. Él vio a su madre morir. El dolor de ese niño era aún más profundo de lo que imaginaba. Lo siento mucho, señor, yo no sabía. He gastado una fortuna en tratamientos, clínicas, especialistas. La doctora Montes es mi última esperanza, continuó, con la voz tensa, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Señor Garza, con todo respeto, ¿puedo decir algo? Se arriesgó Sofía, el miedo a ser despedida siendo superado por la urgencia en su pecho. Vi al niño hoy. Él no parece tener un problema físico de origen. Parece un niño con el corazón roto. El problema parece ser emocional. La paciencia de Alejandro se agotó. Sofía, usted es empleada de limpieza. La doctora Montes tiene un doctorado en neurología y fisioterapia por la Sorbona. ¿Quién cree usted que entiende más del asunto? Yo entiendo de niños heridos, señor, respondió ella, con la voz embargada por la emoción. ¿Heridos cómo? Se burló él, incrédulo. Yo también perdí a mi padre siendo joven. Sé lo que es tenerle miedo al mundo, sentirse culpable, encerrarse en uno mismo. La mención de su propio dolor pareció, por un instante, romper la armadura de Alejandro. Se quedó en silencio, con la mirada vacilante. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Le agradezco su preocupación, de verdad, pero no se meta en el tratamiento de mi hijo. Es peligroso. ¿Peligroso cómo? Porque puede crear falsas expectativas, esperanzas que no pueden concretarse, y se lastimaría aún más cuando volviera a fallar. No puedo ver a mi hijo sufrir ni una decepción más. En ese preciso momento, como si estuviera cronometrado por el destino, un estruendo de algo rompiéndose vino del piso de arriba, seguido por el inconfundible llanto de Mateo. Alejandro suspiró, un sonido pesado, la personificación del agotamiento. Hace eso todas las noches, desde que Isabela se fue. ¿No va a subir, señor?, preguntó Sofía gentilmente. ¿Para qué? No quiere hablar conmigo, me rechaza. La admisión salió como un veneno amargo. ¿Cómo lo sabe? Porque siempre lo he intentado, Sofía. Los primeros meses dormía en el suelo de su habitación. Intentaba platicar, abrazarlo, y él solo se encogía. Me culpa. Sofía vio el dolor en carne viva en el rostro de ese hombre. Estaba sufriendo tanto como su hijo, ambos atrapados en islas separadas de duelo. Señor Garza, ¿puedo subir? Solo para ver si está bien. Como una mamá prestada, solo por hoy. Alejandro la miró, el rostro una mezcla de escepticismo, irritación y una pizca de desesperación. Quería decir que no. Quería mandarla de vuelta a sus quehaceres y terminar esa conversación surrealista. Pero el llanto de su hijo continuaba, y él ya no tenía fuerzas. Está bien, cedió la voz casi un susurro, pero no le prometa nada. No le prometa nada que no pueda cumplir. Sofía asintió y subió la escalera lentamente.
El corazón una mezcla de miedo y esperanza. La puerta de la habitación de Mateo estaba abierta. Él estaba en la cama, todavía con la ropa del día, el rostro enterrado en la almohada, los hombros temblando con los sollozos. Una lámpara rota yacía en el suelo. «Hola», dijo ella desde la puerta. Mateo giró el rostro con los ojos hinchados y sorprendidos. «¿Tú eres la muchacha nueva?» «Sí, me llamo Sofía, y tú eres Mateo, ¿verdad?» «Sí», respondió con la voz ronca de tanto llorar. Sofía entró en el cuarto, sintiendo como si estuviera pisando tierra sagrada. «¿Por qué estás llorando?» «Porque duele», susurró él. «¿Qué te duele, corazón?» «Todo». La respuesta fue devastadora. «Me duelen las piernas, me duele el corazón, me duele extrañarla». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se arrodilló al lado de la cama. «¿Extrañas a tu mamá?» Él asintió. «Murió por mi culpa». «¿Cómo por tu culpa, Mateo? Eso no es verdad». «Sí, lo es. Regresábamos de la escuela. Si yo no fuera a la escuela, ella no habría manejado ese día. No se habría muerto». La lógica infantil era tan simple y tan terriblemente cruel. «Mateo, mírame», pidió Sofía, con la voz suave pero firme. Él levantó la vista. «La muerte de tu mamá no fue tu culpa. Fue un accidente. Los accidentes pasan y no son culpa de nadie». «Pero si yo no existiera», insistió él, el pensamiento más oscuro de todos. «Si tú no existieras», dijo Sofía, tomando su manita, «tu mamá no habría tenido al hijo que más amaba en el mundo, el amor de su vida». Mateo se quedó quieto procesando las palabras. «¿Tú la conociste?» «No personalmente, pero veo las fotos y sé que todas las mamás aman a sus hijos más que a nada en el mundo. La mía me ama y la tuya te amaba a ti». «Me amaba», asintió él, una pequeña sonrisa fantasma en sus labios. «Y donde quiera que esté ahora, ella quiere que seas feliz, más que nada». Mateo se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La miró con una intensidad que la sorprendió. «Sofía, ¿crees que voy a volver a caminar?» La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de 2 años de fracasos. Sofía miró sus piernas, inmóviles bajo la cobija. Eligió la honestidad, pero una honestidad llena de esperanza. «¿Puedo hacer una prueba?» «¿Qué prueba?» «Voy a tocar tu pie y me dices si lo sientes». «Sí, sí». Con delicadeza, por encima de la cobija, Sofía tocó su pie derecho. «Sentí», dijo él con los ojos abriéndose un poco. Ella tocó el izquierdo. «También sentí». «Mateo, sientes todo», dijo ella sonriendo. «Tus pies, tus piernas, están ahí, escuchándote. Sentir no es caminar, pero es el primer paso, y es un paso enorme». En ese momento, oyeron los pasos de Alejandro en la escalera. «Sofía, ¿sigue usted ahí arriba?» «Sí, señor Garza». Él apareció en la puerta con expresión tensa. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Sofía, poniéndose de pie. «Estábamos platicando». «¿Platicando de qué?» El tono era de sospecha, de su mamá. La tensión en el rostro de Alejandro se intensificó. «No me gusta que hablen de Isabel acerca de él. Lo pone más triste». «¿Papá?», dijo Mateo, con la voz más clara de lo que Alejandro la había oído en meses. «Sofía dice que mi mamá quiere que yo sea feliz». Alejandro miró de Mateo a Sofía, el shock evidente en su rostro. «¿Usted dijo eso?» «Sí, señor, y es verdad». «Papá», continuó Mateo, con la voz ganando fuerza, «¿crees que mi mamá quiere que yo vuelva a caminar?» Alejandro tragó saliva, tomado por sorpresa. No sabía qué responder. Cualquier respuesta parecía una trampa. «Tu papá cree que sí», respondió Sofía por él, «y yo también lo creo». «Sofía», llamó Alejandro, la voz un susurro urgente. «Venga aquí afuera un minuto». En el pasillo, la formalidad de él se disolvió en pura frustración. «Escuche, fui claro. No me gusta que le den falsas esperanzas. Ya ha sufrido demasiado con las decepciones. No tiene idea de lo que es verlo intentar y fallar una y otra vez. Señor Garza, ¿y si no es una falsa esperanza? ¿A qué se refiere? ¿Y si de verdad puede volver a caminar? Usted dijo que la atrofia fue por falta de uso».
Pero si los nervios funcionan, si él siente todo, los músculos pueden volver a despertarse, con el estímulo correcto. No es tan simple, replicó él, aunque con menos convicción. A veces, las cosas simples como platicar y dar cariño funcionan mejor que las complicadas. Alejandro la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No a la empleada de limpieza, sino a la mujer. ¿Usted tiene hijos? No. Pero he cuidado a muchos niños. Y mi primo, después de que su papá murió, dejó de hablar. Mudo. Meses de médico, psicólogos, nada. Mi tía, desesperada, paró todo y comenzó a sentarse con él todos los días a hablarle del papá. Le mostraba fotos, le contaba historias, lloraba junto a él. Sentía el dolor junto a él. En 6 meses volvió a hablar. Eso es diferente. Mateo tiene un problema físico. ¿Está usted absolutamente seguro de eso? Antes de que Alejandro pudiera responder, la voz de Mateo vino desde el cuarto, frágil y temerosa. «Sofía, ¿tú también te vas a IR?» Ambos regresaron a la habitación. Mateo estaba sentado en la cama con los ojos fijos en la puerta. «No me voy, Mateo», dijo ella con el corazón rompiéndose por su vulnerabilidad. «¿Lo prometes?» Ella miró a Alejandro, que observaba la escena con una expresión indescifrable. Luego miró de nuevo al niño. «Lo prometo». «Tú eres diferente», dijo Mateo en voz baja. «¿Por qué tú no te vas como todos los demás?» La pregunta era para ella, pero la mirada del niño buscó a su padre. Sofía sabía que su respuesta era para los dos. «Porque te quiero, Mateo, y quien te quiere no te abandona». La frase flotó en el aire, un desafío silencioso y una promesa. En esa habitación, esa noche, las líneas fueron trazadas. De un lado, la ciencia fría y cruel de la doctora Montes, apoyada por la fortuna y la desesperación de Alejandro. Del otro, la intuición, el afecto y la valentía de una empleada de limpieza que se negaba a creer que un niño de 8 años estaba más allá de la salvación. La batalla por el alma y las piernas de Mateo apenas estaba comenzando. Capítulo 2. La promesa rota y la invasión por afecto. La noche en que Sofía le prometió a Mateo que no lo abandonaría, dejó una marca indeleble en la atmósfera enrarecida de la casona de los Garza. El aire, antes solo melancólico, ahora crepitaba con una tensión no expresada. A la mañana siguiente, Alejandro Garza trató a Sofía con una distancia gélida, una formalidad que era, en sí misma, una muralla. No mencionó la conversación de la noche anterior, pero sus ojos la seguían con una desconfianza vigilante cada vez que se cruzaban en los pasillos. Para él, Sofía se había transformado de una empleada invisible en una variable peligrosa e impredecible, una fuente de sentimentalismo amateur que amenazaba el orden clínico que él, desesperadamente, intentaba imponer a su dolor. Sofía, por su parte, sentía el peso de esa promesa como una carga y una misión. Durante sus descansos, escondida en la cocina de empleados, devoraba los datos de su celular, investigando frenéticamente en su smartphone. Términos como parálisis psicógena, mutismo selectivo postraumático, terapia lúdica y somatización del duelo infantil llenaban su historial de búsqueda. Todo lo que leía confirmaba su intuición. La prisión de Mateo no estaba en sus músculos, sino en su memoria, en su corazón roto. Encontró artículos sobre niños que desarrollaron ceguera, sordera o parálisis después de presenciar eventos traumáticos y cómo la cura, en muchos casos, no provino de procedimientos médicos invasivos, sino de un ambiente seguro y de la reconstrucción de lazos de confianza. Con cada párrafo, la imagen de la doctora Verónica Montes se volvía más siniestra, menos como una profesional y más como una verdugo bien intencionada que intentaba arreglar un alma herida con herramientas hechas para romper huesos. Ese día consiguió un breve y clandestino momento con Mateo. Mientras limpiaba el pasillo de arriba, él salió de su cuarto en su silla de ruedas, camino a la sala de TV. Por un instante, estuvieron solos. «Lo prometiste»,
susurró él, con sus grandes ojos suplicantes. Sofía se arrodilló fingiendo arreglar la alfombra. «Lo prometí, corazón, aquí estoy», respondió en voz baja y con un gesto rápido sacó del bolsillo de su delantal un pequeño pájaro de origami que había hecho esa mañana. «Para ti. Se llama Tsuru. Dicen que trae esperanza». Lo puso en su pequeña mano. Mateo cerró los dedos alrededor del pájaro de papel como si fuera un tesoro, y una minúscula, casi imperceptible, sonrisa brotó en sus labios antes de que siguiera su camino. Ese pequeño acto de rebeldía calentó el corazón de Sofía, pero sabía que estaba jugando con fuego. La llama se convirtió en un incendio a la tarde siguiente. Eran las 2, hora de la sesión de fisioterapia. La doctora Montes llegó con una puntualidad germánica, su maletín de cuero y su expresión severa anunciando el inicio del tormento diario de Mateo. Sofía, trabajando deliberadamente en el piso de arriba, limpiaba las ventanas del pasillo, con el corazón ya encogido en anticipación. No tuvo que esperar mucho. Los quejidos comenzaron bajos al principio, luego se transformaron en protestas verbales. «No, por favor, ahí duele». Y entonces, el grito. El mismo grito que la había atormentado días antes. Esta vez, Sofía no dudó. Dejó el trapo y el atomizador en el suelo y marchó hacia la habitación. La puerta estaba cerrada. La abrió sin tocar. La escena era aún peor que la primera vez. Verónica estaba usando correas de velcro para sujetar los tobillos de Mateo a un aparato que estiraba sus piernas. El niño estaba pálido, el sudor corriendo por sus sienes, los nudillos blancos de tanto aferrarse a los lados del colchón. «Doctora, deténgase ahora mismo». La voz de Sofía sonó como un trueno en la habitación silenciosa. Verónica se giró, no con sorpresa, sino con un brillo de triunfo perverso en los ojos. Era como si hubiera estado esperando eso. No puedo creer su audacia. ¿No le di una orden clara? «Lo que le está haciendo es inhumano», avanzó Sofía posicionándose entre la fisioterapeuta y el niño. «No es un conjunto de músculos para ser estirados, es un niño que siente dolor. El dolor es parte del proceso de recuperación de la amplitud de movimiento. Es ciencia, algo que una mente simplona como la suya jamás comprendería», replicó Verónica, el desprecio goteando de cada sílaba. Se acercó a Sofía, usando su altura para intimidar. «Está interfiriendo en un procedimiento médico, y le advertí que habría consecuencias». «Pues que las haya», gritó Sofía, la furia superando el miedo. «Prefiero que me corran a quedarme viendo cómo tortura a este niño». «¿Torturar?», se rió Verónica, un sonido sin alegría. «Estoy salvando su vida, su ignorante, mientras que usted solo sabe dar lástima. La lástima no hace que nadie camine». Antes de que Sofía pudiera responder, Verónica sacó el celular del bolsillo de su bata. Con movimientos precisos y tranquilos marcó un número. «Alejandro, soy Verónica. Necesito que vengas a casa. Ahora mismo. Tu empleada está teniendo una crisis y ha hecho mi trabajo imposible». 20 minutos después, que para Sofía parecieron una eternidad pasada junto a un Mateo tembloroso, Alejandro Garza irrumpió en la habitación. Su rostro era una máscara de furia contenida, los hombros tensos bajo el traje de diseñador. Apenas miró a su hijo, sus ojos estaban clavados en Sofía. «¿Qué pasó aquí?», preguntó la voz peligrosamente baja. Verónica tomó la iniciativa. Su actuación era la de una víctima ultrajada. «Alejandro, por segunda vez, esta mujer invadió mi sesión, cuestionó mis métodos frente al paciente, socavando mi autoridad y me acusó de tortura. Es imposible trabajar así. La integridad del tratamiento, que es nuestra única esperanza, depende de un ambiente controlado, profesional, la presencia de ella». Hizo una pausa dramática. «Introduce un elemento de sentimentalismo amateur que destruye meses de mi trabajo. La elección es entre la ciencia y las suposiciones, entre la recuperación de tu hijo y la lástima de ella». Alejandro miró a Sofía, que permanecía en silencio, con el pecho agitado. «¿Es verdad?», exigió. «Responda. ¿Es verdad?». Sofía levantó la barbilla. «Es verdad que cuestioné, señor, porque lo que vi no estaba bien,
¿Y usted una empleada de limpieza? ¿Decidió que sabe más que una especialista con años de estudio y experiencia? Su voz goteaba decepción y rabia. Papá, ella solo quería ayudarme. Sonó la vocecita de Mateo, débil. Silencio, Mateo, ordenó Alejandro, un acto de autoridad que pareció romper algo dentro del propio niño, que se encogió. Alejandro cerró los ojos por un momento, con la mandíbula apretada. La presión del trabajo, el luto interminable, la frustración por la falta de progreso de su hijo, todo pareció converger en ese momento. Verónica, la profesional cara y de renombre, ofrecía una solución lógica, científica, aunque dolorosa. Sofía ofrecía poke, cariño, buenas intenciones. En el mundo de negocios de Alejandro, las buenas intenciones no valían nada sin resultados. Tomó su decisión. Sofía está despedida. La frase cayó como una piedra en el silencio que siguió. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo?, susurró incrédula. Papá, no. El grito de Mateo fue desgarrador, un sonido de pura desesperación y traición. No. Ya escuchó, dijo Alejandro, con la voz dura, evitando mirar a su hijo. No puedo tener una empleada que no respeta las reglas ni a los profesionales que contrato. Tome sus cosas. El chofer la llevará a su casa. Señor Garza, yo solo quería ayudar. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas. ¿Ayudar?, repitió él con la voz cargada de ironía, entorpeciendo un tratamiento que me cuesta una fortuna. Váyase, ahora. El llanto de Mateo se convirtió en sollozos convulsivos. A Sofía no, a Sofía no. Sofía, con el corazón en pedazos, le dio una última mirada al niño. Mateo, váyase de una vez, gritó Alejandro, el dolor y la frustración finalmente explotando. Sofía huyó. Corrió por el pasillo, bajó las escaleras, las lágrimas nublando su visión. En la cocina, mientras recogía su bolso, doña Carmen la sujetó por los hombros. Los ojos de la cocinera mayor estaban llenos de una tristeza comprensiva. Lo siento mucho, mija. Yo solo quería protegerlo, doña Carmen. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero la doctora Verónica es como una araña. Convenció al patrón de que solo ella puede salvar al niño. Él tiene miedo de perder la única oportunidad que cree tener, susurró Carmen. Pero escucha lo que te voy a decir. No te des por vencida con él. Lo que es correcto siempre encuentra un camino. Por ahora la puerta se cerró, pero las cosas pueden cambiar. El camino a casa en el camión fue un borrón de lágrimas y desesperación. ¿Cómo le diría a su madre, Elena, que había perdido el empleo que era su salvación? ¿Cómo seguiría comprando la insulina, las agujas, los medidores? Y, peor aún, ¿cómo viviría con la imagen de Mateo siendo abandonado por ella, exactamente como él más temía? Los 10 días siguientes fueron los más largos de la vida de Sofía. Le mintió a su madre, diciéndole que el patrón le había dado unos días libres. Cada día, la ansiedad la consumía. Llamaba a la casona, pero una nueva empleada de voz fría siempre respondía y decía que el señor Garza no estaba. Mientras tanto, en la casona, la ausencia de Sofía creó un vacío que fue rápidamente llenado por una desesperación aún mayor. Mateo retrocedió a un estado de apatía casi catatónico. Apenas comía, se negaba a salir de su cuarto y durante las sesiones con Verónica permanecía en silencio, soportando el dolor con los ojos vacíos, como si su alma se hubiera retirado a un lugar donde nadie podía alcanzarla. Una noche, Alejandro lo encontró en la silla de ruedas frente a la enorme ventana de la sala, mirando la calle oscura. «¿Qué haces aquí, hijo?» «Esperando que regrese Sofía», respondió sin voltear. «Hijo, Sofía no va a regresar». «¿Por qué? ¿Por qué me quería?» La pregunta, en su simplicidad devastadora, golpeó a Alejandro de lleno. «No, hijo, porque desobedeció las reglas». «¿Las reglas son lastimar?», preguntó Mateo. Y entonces se giró y por primera vez en 2 años miró directamente a los ojos de su padre. «Ella me lastima, papá, por dentro, donde duele más, Sofía. Ella curaba por dentro».
Esa confesión fue la primera grieta en la armadura de Alejandro. La semilla de la duda, plantada por Sofía, comenzaba a germinar en su corazón. 10 días después del despido, desesperada por noticias, Sofía fue a la escuela de Mateo a la hora de la salida. Lo que vio la aterrorizó. El niño estaba espantosamente delgado, con ojeras profundas y moradas. Era empujado por el chofer como un muñeco de trapo, la cabeza colgando sin vida. Mateo llamó desde la acera. Él levantó la cabeza. Por un segundo, un brillo de reconocimiento y alegría iluminó sus ojos. Sofía intentó moverse, pero el chofer lo detuvo. «Señorita, el señor». Garza dio órdenes expresas. «No se puede acercar». «Solo quiero saber cómo está, por favor», imploró ella. «Es mi amiga. Sácame de aquí, Sofía», gritaba Mateo con la voz débil mientras era subido a la camioneta. La puerta se cerró. Sofía se quedó parada viendo la camioneta alejarse, con el rostro de Mateo pegado al vidrio, las lágrimas corriendo, su manita saludando en un adiós desesperado. Esa imagen fue la gota que derramó el vaso. Esa noche llamó a doña Carmen. La cocinera confirmó sus peores temores. «No come casi nada, mija. La doctora le dijo al patrón que es un berrinche, una fase de manipulación para llamar tu atención. Hasta habló de empezar con un antidepresivo». Antidepresivo, para un niño de 8 años. La resolución de Sofía se solidificó en acero. Ya no le importaba el empleo, las consecuencias, la policía. Ese niño necesitaba ayuda y ella era la única dispuesta a luchar por él. Al día siguiente, fue directamente a la casona. Tocó el timbre. La nueva empleada, Guadalupe, le negó la entrada, pero mientras estaba en el portón, Sofía lo escuchó. Los gritos, más fuertes, más desesperados que nunca. «No quiero, para, duele mucho». Fingió irse, pero le dio la vuelta a la manzana. La barda trasera era alta, pero había un árbol cuyas ramas se extendían por encima. Con el corazón en la boca, escaló, rasgándose el pantalón y arañándose las manos, pero no se detuvo. Aterrizó en el jardín bien cuidado, con el corazón desbocado. La puerta de la cocina estaba abierta. Entró, pasando corriendo junto a una doña Carmen en shock, y subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo los gritos. «Ya no aguanto», sollozaba Mateo. «Deja el drama y coopera», respondía Verónica, con la voz llena de frustración. Sofía irrumpió en la habitación como un huracán. «Suéltelo». Verónica se giró, el shock genuino en su rostro. «¿Qué está haciendo usted aquí?» «Sofía», se gritó Mateo, una mezcla de alegría y alivio inundando su rostro pálido. «Usted invadió esta casa. Eso es un delito», se recuperó Verónica, interponiéndose entre Sofía y Mateo. «Delito es lo que usted está haciendo con él», replicó Sofía con el pecho agitado. «Mire cómo lo tiene. Está en los huesos, lo está matando». La pelea escaló, un torbellino de acusaciones y gritos, hasta que la voz de Alejandro sonó desde la escalera, llena de furia. «¿Qué está pasando ahí arriba?», apareció en la puerta con el rostro rojo de ira. «Sofía, ¿cómo entró aquí?» «Papá, no la regañes», gritó Mateo desde la silla. «Sofía no hizo nada. Invadió nuestra casa, hijo, porque no la dejabas entrar». La lógica del niño era irrefutable. Alejandro miró de Sofía, desafiante y desesperada, a Verónica, lívida de rabia, y a su hijo, un despojo de niño defendiendo a la única persona que le había mostrado bondad. Confundido y furioso, tomó una decisión. «Verónica, llame a la policía». «No». El grito de Mateo fue un aullido de dolor. «Papá, por favor, no». Antes de que Verónica pudiera tocar el teléfono, Sofía dio un paso al frente, con los ojos fijos en Alejandro, la voz cargada con todo el peso de su convicción. «Señor Garza, deme 2 minutos. No hay explicación para una invasión». «Claro que la hay», lo interrumpió. «Vine porque Mateo se está muriendo». «¿Cómo que muriendo?», se burló él, incrédulo. «Mírelo», imploró ella, con la voz quebrándose. «No come, no sonríe, solo llora. ¿Usted cree que eso es un tratamiento? ¿Qué tratamiento es ese que deja a un niño más enfermo de lo que estaba?» «Alejandro, no la escuches, es manipulación.
intervino Verónica. Manipulación es lo que usted hace. Se giró Sofía hacia ella. Lo fuerza hasta el límite, ignora su dolor y encima quiere darle medicamentos psiquiátricos. Yo nunca dije eso, mintió Verónica. Claro que sí, frente a mí, habló de antidepresivos, insistió Sofía. Alejandro se congeló. Se giró lentamente hacia la fisioterapeuta. Verónica, ¿hablaste de antidepresivos para un niño de 8 años? La pregunta flotó en el aire, pesada y peligrosa. La mentira de Verónica vaciló, y en ese instante de vacilación, Alejandro vio la primera fisura en la fachada impecable de la profesional en quien había depositado toda su fe. La semilla de la duda finalmente había roto la superficie, y la verdad, fea y terrible, estaba a punto de ser desenterrada. Capítulo 3. La curación por el cariño y la venganza de una mujer herida. El aire en el despacho de Alejandro Garza era denso y frío, a pesar de la climatización central. Era su santuario, una habitación revestida de maderas oscuras, con sillones de cuero y un escritorio imponente que simbolizaba su control sobre un imperio de concreto y acero. En ese momento, sin embargo, el control era una ilusión. Cerró la puerta detrás de él y de Verónica Montes, y el clic de la cerradura sonó como el sellado de una tumba. Verónica, aún intentando mantener su fachada de profesional ultrajada, se cruzó de brazos, pero un leve temblor en sus manos delataba su nerviosismo. «Alejandro, esta situación es intolerable», comenzó ella, con voz ensayada. «Necesitamos tomar medidas legales contra esa mujer, allanamiento de morada, difamación». Alejandro no respondió. Caminó lentamente hasta su escritorio, su silencio más intimidante que cualquier grito. «¿Dónde está Mateo, Verónica?», preguntó, la voz peligrosamente tranquila. «Está en su cuarto, como ordenaste, probablemente haciendo su drama de siempre para...» «Incorrecto», la interrumpió Alejandro, girándose para encararla. El dolor en sus ojos había sido reemplazado por una furia gélida. «Mateo no está en su cuarto. Está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Ángeles. Fue ingresado hace 2 horas. Se desmayó en los brazos de doña Carmen. Deshidratación severa, fiebre alta, inicio de fallo renal». El rostro de Verónica perdió el color. «¿Qué? Pero eso no tiene nada que ver con la terapia. Debe ser un virus, una...» El médico que lo atendió, un tal doctor Fernando Castillo, jefe de psiquiatría infantil, tiene otra opinión, continuó Alejandro, cada palabra cayendo como un trozo de hielo. Me habló de un cuadro de estrés extremo, de una depresión tan profunda que el niño simplemente comienza a apagar su propio cuerpo. Usó un término que no me puedo sacar de la cabeza, Verónica. Usó el término maltrato. Eso es un absurdo, un completo absurdo. Tartamudeó ella, la indignación sonando falsa. Voy a demandar a ese médico. ¿Cómo se atreve? Alejandro levantó una mano silenciándola. Abrió un cajón de su escritorio y sacó 2 pequeños frascos de medicamento, colocándolos sobre la madera pulida con un clic audible. Ribotril y Ritalina. El doctor Castillo también me dijo que jamás recetaría algo así para un niño en la condición de Mateo, pero me dijo que usted, una fisioterapeuta, sugirió antidepresivos. ¿Es verdad, Verónica? Ella miró los frascos, el pánico comenzando a apoderarse de sus ojos. Fue solo una sugerencia en un caso extremo. Y esos medicamentos, su ex empleada Sofía los traía en su bolso. Se le cayeron. Yo los encontré, Alejandro, para protegerte. Para proteger a Mateo. ¿Para protegerme?, sonrió Alejandro, una sonrisa desprovista de cualquier calidez. Qué atenta de tu parte. El problema, Verónica, es que me he vuelto un hombre muy desconfiado en los últimos 2 años. El luto le hace eso a la gente. Así que, hace algunos meses, instalé un nuevo sistema de seguridad. Cámaras muy pequeñas, discretas, en casi todas las habitaciones. Tomó un control remoto y presionó un botón. Una enorme pantalla de alta definición, antes disfrazada de cuadro en la pared opuesta, cobró vida. La imagen era granulada, en blanco y negro, mostrando la cocina de la casona,
filmada desde un ángulo alto. La fecha y la hora en la esquina de la pantalla marcaban la mañana del día en que Sofía fue despedida. La figura de Verónica apareció en escena. Miró a los lados, asegurándose de que estaba sola. Abrió el bolso de Sofía colgado en un gancho y de su propio bolsillo sacó los 2 frascos, colocándolos dentro. Verónica observaba la escena con la boca abierta en una O silenciosa de horror. No había forma de negarlo. La evidencia era irrefutable, su traición expuesta en tonos de gris. «Vi esto el mismo día que la despedí», confesó Alejandro, con la voz llena de autodesprecio. «Y no hice nada. Estaba tan ciego por la desesperación, tan convencido de que tú eras la única respuesta, que preferí creer que había un error. Preferí creerte a ti que a mis propios ojos, pero el doctor Castillo me hizo ver la verdad hoy». Tomó su tablet, presionó otro botón y la voz de Verónica llenó el despacho. «Audios de las sesiones. Deja el drama y coopera. Tu mamá murió, Mateo, acéptalo. Si no te esfuerzas, nunca serás más que un peso muerto». Con cada frase, Verónica se encogía, como si estuviera recibiendo golpes físicos. Cuando el audio terminó, el silencio fue ensordecedor. «Pagué una fortuna por tu ciencia», dijo Alejandro, la voz baja y letal. «Y todo lo que hiciste fue torturar a mi hijo, quebrar su espíritu e intentar incriminar a la única persona que demostró compasión por él, la única que vio su dolor de verdad». Rodeó el escritorio y se paró frente a ella. «Toma tus cosas, sal de mi casa, sal de la vida de mi hijo. Si vuelvo a escuchar tu nombre, si te acercas a un radio de 10 kilómetros de Mateo, entregaré estas grabaciones a la policía y al consejo médico. Te voy a destruir profesional y personalmente». ¿Fui claro? Verónica, finalmente derrotada, solo asintió, las lágrimas de humillación y rabia corriendo por su rostro. Tomó su bolso y salió del despacho sin decir una palabra, dejando atrás el rastro de su perfume caro y de su ruina. Alejandro se quedó solo, el peso de su fracaso como padre cayendo sobre él con toda su fuerza. Él lo había permitido, había pagado por ello. Miró la foto de Isabela en su escritorio, su sonrisa pareciendo acusarlo. «Perdóname», susurró. Y entonces supo lo que tenía que hacer. No era solo despedir a Verónica, era reparar el error que había cometido, era encontrar a Sofía. El viaje de Alejandro a la colonia Independencia fue un viaje a otro universo. Cambió de carro, tomando un modelo más discreto, pero aún así el vehículo destacaba como una nave espacial en las calles estrechas y empinadas. Niños descalzos dejaban de jugar fútbol para verlo pasar. Mujeres en las ventanas lo observaban con curiosidad. El aire estaba lleno de una mezcla de olores frijoles cocinándose, tierra mojada, música a todo volumen, tan diferente del silencio estéril de su casona. Se sintió un intruso, un extranjero en su propia ciudad. Después de pedir indicaciones, encontró la pequeña casa azul, de portón bajo y con macetas de helechos en el porche. Quien atendió fue Elena Ortiz, la madre de Sofía, una mujer de rostro marcado por el tiempo y la preocupación, pero con ojos que aún guardaban una chispa de fuerza. «Sí, dígame», preguntó, la desconfianza evidente en su voz al ver al hombre bien vestido. «Buenas tardes, soy Alejandro Garza. ¿Está Sofía?». Su nombre hizo que los ojos de Elena se entrecerraran. «El expatrón». «¿Qué quiere? Mi hija llegó a casa llorando hace 10 días por su culpa. Dijo que usted la humilló». Alejandro sintió que la cara le ardía de vergüenza. Su hija tenía razón. Fui injusto, fui ciego. Y vine aquí hoy para pedir perdón, a usted y a ella. La sinceridad en su voz pareció desarmar un poco a Elena. Lo estudió por un largo momento y luego gritó hacia adentro: «Sofía, te buscan». Sofía apareció en la puerta y su rostro pasó del shock a la rabia en un segundo. «¿Qué está haciendo usted aquí? Necesito hablar contigo, por favor», pidió él. La pequeña sala de la casa era sencilla, pero impecablemente limpia. Alejandro se sentó en el borde de un sofá antiguo, sintiéndose desproporcionadamente grande y fuera de lugar.
Le contó todo: la hospitalización de Mateo, la plática con el doctor Castillo, las cámaras, la confesión silenciosa de Verónica, el despido. Con cada palabra, el rostro de Sofía se transformaba, la rabia dando paso a una preocupación angustiante por Mateo. «Y me di cuenta de que tenías razón desde el principio», concluyó él con la voz entrecortada. «Estaba tan enfocado en arreglar sus piernas que no vi que el problema era el corazón, el alma. Y tú lo viste. En 3 días, viste lo que yo no pude ver en 2 años». La miró a los ojos. «Sofía, no vine aquí solo a pedir perdón. Vine a rogarte. Regresa. No como empleada de limpieza. Quiero que cuides a Mateo. Te pagaré lo que sea necesario. El doble, el triple de lo que le pagaba a esa mujer. Tendrás carta blanca, a tu manera, con tu método, con tu corazón. Mi método es solo cariño, señor Garza. No tiene nada de ciencia». «Entonces es cariño lo que necesita», dijo Alejandro. «No necesito una cuidadora, Sofía. Mateo te necesita a ti, y yo necesito aprender de ti a ser el padre que él se merece». El viaje de regreso a Monterrey fue silencioso. En el hospital el reencuentro fue la escena más dolorosa y hermosa que Alejandro había presenciado jamás. Mateo estaba acostado, conectado a un suero intravenoso, con la mirada perdida. Cuando vio a Sofía entrar en la habitación, sus ojos se llenaron de una luz que Alejandro no había visto en años. «Regresaste», susurró, con la voz débil. «Regresé, mi amor». Sofía corrió hacia la cama y lo abrazó con cuidado. «Regresé para siempre, te lo prometo». «¿De verdad de la buena?», preguntó él enterrando el rostro en el hombro de ella. «De verdad de la buena. Nadie nunca más te va a lastimar». En ese abrazo, Mateo lloró por primera vez en semanas, un llanto de alivio, de dolor reprimido siendo liberado. Y Alejandro, recargado en el marco de la puerta, lloró también silenciosamente por su hijo, por su difunta esposa y por la mujer que acababa de invadir su vida para salvarlos a todos. La vida en la casona de los Garza fue reiniciada. Sofía se mudó a una de las recámaras de huéspedes, cerca de la de Mateo. Su primer decreto fue radical. Todos los aparatos de fisioterapia de Verónica fueron donados. El cuarto de Mateo fue redecorado, saliendo la atmósfera de enfermería y entrando un ambiente lúdico, con calcomanías de dinosaurios y estrellas que brillaban en la oscuridad. La terapia ahora consistía en juegos. Sofía extendió una lona gigante en el suelo de la sala y trajo botes de pintura. «Hoy vamos a pintar con los pies, campeón». Mateo, al principio reacio, pronto estaba riendo a carcajadas, moviendo las piernas para esparcir los colores, un ejercicio de fortalecimiento muscular disfrazado de arte. Alejandro, llegando del trabajo, los encontró cubiertos de pintura, felices, y por primera vez en años se sentó en el suelo y jugó con ellos, ensuciando su traje de miles de pesos sin importarle. Otro día, Sofía trajo una guitarra e inventó el baile en la silla, donde ella bailaba de forma chistosa y él tenía que seguir el ritmo con los pies. Los primeros movimientos fueron tímidos, pero pronto Mateo estaba pateando el aire, los músculos de sus piernas despertando al son de la música y las risas. Leían cuentos, armaban legos gigantes que requerían que él se estirara y se apoyara, y platicaban. Platicaban por horas, sobre Isabela, sobre sus miedos, sobre los sueños de ella. Alejandro era un testigo asiduo de este proceso. Veía la genialidad en la simplicidad de Sofía. Ella no estaba forzando una cura, estaba creando un ambiente donde la cura pudiera ocurrir naturalmente. Se enamoraba cada día, no de su belleza, que era sencilla y cautivadora, sino de la fuerza de su espíritu, de su sabiduría intuitiva, de la forma en que remendaba las partes rotas de su familia con hilos de amor. La gran victoria llegó 2 meses después. Estaban en el jardín. Sofía sostenía las manos de Mateo, que se apoyaba en ella, de pie por unos minutos cada día. «¿Quieres intentar ir hasta donde está tu papá?», preguntó ella. Alejandro estaba a unos 3 metros de distancia, con el corazón en la garganta. «Ven, hijo, tú puedes». Mateo respiró hondo, con el rostro concentrado.
Soltó la mano de Sofía. Vaciló. Y entonces dio un paso, y otro, y un tercero, y se lanzó a los brazos de su padre, que lo recibió entre lágrimas. 3 pasos. Para el mundo, nada. Para ellos era cruzar un océano de dolor. Esa noche, después de que Mateo se durmió, exhausto y feliz, Alejandro encontró a Sofía en la cocina. «Nunca voy a poder agradecerte», dijo con la voz ronca de emoción. «No tiene que hacerlo. Verlo feliz es todo el pago que necesito». «Es más que eso, Sofía. No solo le devolviste los pasos a mi hijo, le devolviste la vida a esta casa, me devolviste la vida a mí». Se acercó a ella. Creo que me estoy enamorando de ti». Sofía se sonrojó con el corazón desbocado. «Señor Garza, somos de mundos muy diferentes. Mi nombre es Alejandro, y la única diferencia que veo es que tú eres infinitamente mejor que yo. Eres la mujer que salvó a mi familia». Tocó su rostro con una delicadeza que la sorprendió. El beso que siguió fue suave, vacilante, pero cargado de toda la gratitud y admiración que sentía. La felicidad, sin embargo, es a menudo un interludio. Lejos de allí, en un pequeño departamento alquilado, Verónica Montes rumiaba su caída. Había perdido a sus clientes más ricos, su reputación estaba manchada, y el odio que sentía por Sofía se había convertido en una obsesión. Pasaba los días en Internet, siguiendo los rastros digitales de Alejandro Garza, viendo la felicidad florecer sobre las ruinas de su carrera. Y fue entonces cuando decidió que, si no podía tener su vida de vuelta, destruiría la de ellos. Tomó el teléfono y marcó el número de Mariana López, una periodista conocida por su olfato para los escándalos y su ética flexible. «Mariana, habla Verónica Montes. Creo que tengo una historia que te va a interesar mucho, sobre un empresario millonario, una sirvienta oportunista y un niño discapacitado siendo usado en un juego peligroso. Créeme, al público le va a encantar». Capítulo 4. La verdad prevalece y la familia renace. La felicidad en la casona de los Garza era algo nuevo y frágil, como una planta recién brotada que necesitaba sol y cuidado. Encontraron un ritmo, una armonía doméstica que parecía imposible meses antes. Las mañanas, antes silenciosas y sombrías, ahora estaban llenas del sonido de la risa de Mateo, de las pláticas animadas en la mesa del desayuno y de la presencia cálida de Sofía, que se había convertido en el centro gravitacional de ese hogar. Alejandro, por su parte, había redescubierto el placer de ser padre, de llegar a casa a un abrazo y una historia, y no al silencio de un luto sin fin. El amor entre él y Sofía florecía en ese terreno fértil, un sentimiento construido no sobre la pasión avasalladora, sino sobre la admiración mutua, la gratitud y la complicidad de quienes habían sobrevivido juntos a una tormenta. Fue en una de esas mañanas soleadas de sábado en Monterrey que la nueva tormenta, orquestada por Verónica Montes, finalmente se desató sobre ellos. Estaban todos en la sala de estar, Mateo mostrándole a Alejandro un castillo de legos que había construido con Sofía. Alejandro, relajado en un sillón, leía las noticias en su tablet con una sonrisa en el rostro. De repente la sonrisa desapareció, reemplazada por una rigidez que recorrió todo su cuerpo. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar el dispositivo. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó Sofía notando el cambio súbito. Sin decir una palabra, giró la pantalla hacia ella. El titular de uno de los portales de noticias más populares del país gritaba en letras mayúsculas: «El golpe de la Cenicienta, cómo una sirvienta manipuló a un viudo millonario y se apoderó de una fortuna». El artículo, firmado por Mariana López, era una obra maestra de veneno y distorsión. Citando fuentes anónimas cercanas a la familia y a un profesional de la salud preocupado por la ética, el texto pintaba a Sofía como una aprovechada calculadora. Describía cómo supuestamente se había valido de la fragilidad emocional de Alejandro, usado la delicada condición del niño para infiltrarse en la familia y asegurar un espectacular salto social. Cada acto de bondad de Sofía
era reescrito como un movimiento estratégico, su cariño como manipulación, su amor como un fraude. El artículo cuestionaba sus métodos dudosos y sin validación científica y sugería que Mateo podría estar en riesgo siendo el conejillo de Indias de una charlatana. Sofía sintió que le faltaba el aire. Las palabras danzaban frente a ella, cada una bofetada. Su pasado humilde, la pobreza de la que tanto había luchado por salir, ahora era usado como prueba de su mala índole. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas. No era solo por ella, era por la vergüenza que aquello le traería a Alejandro, por la confusión que podría causar en Mateo, por la mancha en todo lo que habían construido. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar sin cesar. Llamadas de miembros del consejo de su constructora, de amigos en shock, de parientes lejanos. La primera llamada que atendió fue de Sergio, su socio y amigo de toda la vida. Alejandro, ¿qué es este artículo? Es un desastre de relaciones públicas. Nuestros inversionistas están nerviosos. Necesitas controlar esta situación, distanciarte de esa mujer, por el bien de la empresa. La sugerencia velada hizo que la sangre de Alejandro hirviera. Él, que durante tanto tiempo había priorizado la imagen y los negocios por encima de su familia, sintió una claridad abrumadora. Sergio, dijo, la voz fría como el acero. Esa mujer, como tú la llamas, es la persona que salvó a mi hijo y a mí. Si algún inversionista tiene problemas con la mujer que amo, puede vender sus acciones. La junta es el lunes. Colgó. La batalla que siguió fue interna. Alejandro, furioso, quería movilizar un ejército de abogados, demandar al periódico, a la periodista y a la fuente que sabía muy bien quién era. Quería destruir a Verónica con todo el peso de su poder y fortuna. Pero Sofía, encogida en el sofá, estaba aterrorizada. ¿Más exposición, Alejandro? ¿Más mentiras? No puedo soportarlo. Fue Mateo, que había escuchado todo en silencio, quien les dio la respuesta. Se acercó, tomó la mano de Sofía y miró a su padre. Papá, ¿por qué no solo les demostramos que es mentira? Les contamos la verdad. Sophie dice que la verdad siempre es más fuerte. La sabiduría en esa simple frase desarmó a Alejandro. Miró a su hijo, que ahora no era solo un niño que caminaba, sino un ser humano resiliente y perspicaz. Tenía razón. La venganza era el arma de Verónica. La de ellos sería la verdad. Esa misma tarde, la Oficina de Relaciones Públicas de Alejandro contactó a Televisa Monterrey, solicitando un espacio en el programa de entrevistas de mayor audiencia. La noche de la entrevista fue un torbellino de nerviosismo. Tras bambalinas, Sofía sentía que el estómago se le revolvía bajo la luz fría de los camerinos. Se sentía una impostora con ese vestido elegante que Alejandro había insistido en que usara. ¿Y si digo una tontería? ¿Y si tartamudeo? Alejandro tomó sus manos. Solo cuenta nuestra historia, mi amor. La verdad no necesita ensayo. Cuando entraron al foro, bajo los reflectores cegadores, el presentador comenzó con preguntas escépticas, claramente basadas en el artículo de Mariana López. Alejandro respondió a cada una con una calma factual, desmintiendo las acusaciones de manipulación y detallando el estado en que Mateo se encontraba bajo el cuidado de Verónica. Pero fue cuando las preguntas se dirigieron a Sofía que el tono del programa cambió. S.R.A. Ramírez, sus críticos dicen que usted no tiene preparación. ¿Qué les responde?, preguntó el presentador. Sofía miró directamente a la cámara, imaginando a las miles de personas que la veían. Es verdad, no tengo un título de medicina. Mi preparación es otra. Es saber que un niño que sufre no necesita más dolor, necesita paciencia. Que un corazón roto no se arregla con fuerza, se arregla con amor. Mi preparación es saber que Mateo no era un caso clínico, es un niño que extrañaba a su mamá. El golpe de gracia, sin embargo, vino de Mateo. El presentador se dirigió a él. ¿Y tú, Mateo, qué dices? ¿Cómo te ayudó Sofía? Mateo, que estaba sentado en una silla junto a sus padres, se puso de pie. Caminó con pasos firmes hasta el centro del escenario. La doctora Verónica me lastimaba. Decía que era para que yo caminara,
Pero solo me daba miedo, dijo, su voz infantil y clara resonando en el estudio. Sophie jugaba conmigo, pintábamos con los pies, bailábamos en la silla. Me contó que mi mamá desde el cielo quería verme feliz, y cuando me puse feliz, mis piernas se acordaron de cómo caminar. Para demostrarlo, dio un pequeño salto, aterrizando con firmeza. Ahora hasta brinco. Su sinceridad fue una bomba atómica para la narrativa de Verónica. Al día siguiente, la opinión pública dio un giro completo. La historia de la heroína de la limpieza y del padre que eligió el amor se volvió viral. La televisora fue inundada con mensajes de apoyo. Verónica, observando desde su oscuro departamento, sintió el sabor amargo de la derrota convertirse en veneno. Su plan había fracasado estrepitosamente. Desesperada, recurrió a su última y más sucia carta. Con el resto de sus ahorros, pagó al detective para que cavara más hondo, para que encontrara algo que ni siquiera el amor y la verdad pudieran limpiar. Y lo encontró. 3 días después, un nuevo titular explotó. El oscuro pasado familiar prima de la nueva señora Garza fue fichada por prostitución. El artículo era cruel, ilustrado con una foto antigua y granulada de una joven siendo subida a una patrulla. Esta vez, el golpe afectó a Sofía de una manera mucho más profunda. Atacaba a su familia, sus raíces, su honor. Se derrumbó en sollozos en los brazos de Alejandro. Lo siento tanto, Alejandro. Yo traje esta suciedad a tu vida, a la vida de Mateo. Alejandro la abrazó con fuerza. No, tú trajiste luz, y no vamos a dejar que la oscuridad de ella la apague. Tu familia es mi familia, Sofía. Fin de la discusión. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. El teléfono sonó. Era Fernanda Ortiz, la prima de Sofía. Fernanda llegó a la casona 1 hora después. Era una mujer delgada, de rostro cansado, pero con los mismos ojos determinados de Sofía. El reencuentro de las primas estuvo lleno de lágrimas. Perdóname, Sophie. Mi pasado te está destruyendo. Tu pasado es tuyo, no tienes la culpa, la consoló Sofía. Pero ese es el punto, dijo Fernanda dirigiéndose a Alejandro. Esa historia que contaron es mentira. Yo nunca fui prostituta. Era mesera en un bar donde hubo una razzia. Se llevaron a todos. Me ficharon, pero mi caso fue desestimado días después por falta de pruebas. Tengo los documentos. Y entonces vino la revelación final. Esa mujer, Verónica, me buscó. Me ofreció 5,000 pesos para que confirmara la historia, para que dijera que Sofía sabía todo y que tal vez hasta participaba. La mandé al diablo. El silencio en la sala era pesado. Verónica no era solo una rival vengativa, era una criminal. Con el apoyo total de Alejandro y sus abogados, Fernanda dio su propia entrevista. Contó su historia, mostró los documentos que probaban su inocencia y expuso el intento de soborno de Verónica. La repercusión fue inmediata y devastadora para la ex fisioterapeuta. El Consejo Médico abrió una investigación completa y docenas de otras familias, animadas por el caso, hicieron públicas sus propias historias de tratamientos traumáticos y cobros abusivos. Acorralada por demandas civiles y una investigación penal, Verónica fue llamada a declarar. En la fiscalía, bajo el peso de las pruebas, los videos, los audios, el testimonio de Fernanda, las nuevas denuncias, finalmente se derrumbó y lo confesó todo. La confesión fue patética. Un monólogo de autocompasión sobre cómo su brillante carrera había sido robada por una sirvienta analfabeta. Admitió haber plantado los medicamentos, inventado las historias, intentado sobornar a Fernanda. Admitió por primera vez que sus métodos eran agresivos y que ignoraba el dolor de los niños por estar obsesionada con los resultados. Cuando la noticia de la confesión y la posterior condena de Verónica por calumnia, difamación e intento de soborno se hizo pública, la familia Garza no celebró. Esa noche, mientras la televisión informaba sobre la sentencia, Mateo se quedó pensativo. «Papá, me da lástima». «¿Lástima, hijo? ¿Después de todo lo que nos hizo?», preguntó Alejandro, sorprendido. «Sí», dijo el niño,
porque debe estar muy triste y sola ahora. Y Sophie me enseñó que guardar rencor en el corazón solo nos lastima a nosotros. Sofía abrazó a su hijo, con los ojos brillando de orgullo. En ese momento, supo que habían ganado de la manera más completa posible. No solo habían expuesto la mentira, sino que habían curado el odio con compasión. Un año después, el Instituto Mateo abrió sus puertas. Financiado por Alejandro, era un centro revolucionario de rehabilitación humanizada que ofrecía tratamiento gratuito a cientos de niños. El lugar era vibrante, lleno de colores, música y risas. Sofía, que había terminado su carrera de pedagogía y tomado cursos de especialización, era la directora, una líder respetada a nivel nacional por sus métodos innovadores. 5 años después, la semilla plantada en Monterrey se había convertido en un bosque. El programa nacional inspirado en el Instituto Mateo, dirigido por Sofía, estaba presente en 10 ciudades del país. Mateo, a sus 15 años, era un joven articulado y empático, portavoz nacional de los derechos de los niños con necesidades especiales, usando su propia historia para inspirar a miles. La familia había crecido. Lucía Esperanza, de 4 años, y David Amor, de 2, llenaban la casona, ahora un verdadero hogar, con la alegría caótica de la infancia. Elena, la madre de Sofía, vivía con ellos, una abuela amada y la supervisora de cuidados del instituto. En una tarde de otoño, la familia estaba reunida en el sofá de la sala, viendo la lluvia caer afuera. «Mami», dijo Lucía, con la curiosidad típica de su edad, «mi abue me contó que antes llorabas mucho cuando trabajabas aquí». Sofía sonrió, acomodando al pequeño David en su regazo. «Lloraba, mi amor, porque a veces se nos olvida que merecemos ser felices». «¿Y ahora?», preguntó Mateo, ya un muchacho, pero con la misma mirada sabia. «Ahora lo sé», dijo ella mirando a Alejandro, que tomó su mano. «Sé que la felicidad no es algo que encuentras, es algo que construyes, con paciencia, con verdad y con mucho amor». Alejandro besó su frente. «Nuestra historia tuvo un final feliz, CRA. Garza». Sofía recostó la cabeza en su hombro, observando a sus 3 hijos reír juntos en la alfombra. «No tuvo un final, mi amor», corrigió con la voz llena de una paz serena. «Tuvo un nuevo comienzo, y cada día volvemos a empezar». Afuera, la lluvia cesó y un arco iris se formó sobre el jardín bien cuidado. Para la familia que había aprendido que las mayores debilidades podían convertirse en las mayores fortalezas y que el amor era la única ciencia exacta para sanar un alma. Ese no era el final de la historia, sino la promesa de que los días más hermosos aún estaban por venir. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?